Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy la conferencia número 500 ya. Desde luego pues han pasado ya años desde que se empezaron a dar en este ministerio y bueno, pues ha sido realmente un recorrido impresionante, ¿no? El ver cómo este mundo ha ido evolucionando desde hace ya pues tantos años y todo en dirección a lo que marcaban las profecías. Hoy os traemos, por tanto, una nueva tanda de noticias en relación especialmente con el Vaticano, pero también con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Habrá un par de noticias realmente pues, esclarecedoras de todo lo que está aconteciendo allá. Y bueno, pues vamos a iniciar. Le hemos puesto este título, Un falso reavivamiento anunciado. Ya sabéis que tanto en la Biblia como Ellen White pues, habló de este falso reavivamiento que habría al final de los tiempos, antes del auténtico, y que confundiría a tanta gente. Bueno, nosotros vamos a intentar también comentar esto un poco al final, con citas de Ellen White y de la Biblia. Y vamos, sin más demora, pues a empezar por la primera noticia. La primera noticia es esta: el Papa León XIV, buscar la gracia para seguir el camino de la unidad y la caridad fraterna. Bueno, aquí como siempre vamos a iniciar pues, con este intento de ecumenismo que está haciendo el papado con todo lo que es la Iglesia, especialmente las iglesias cristianas, las que no están bajo su tutela, y él quiere que vuelvan al redil, y especialmente pues, la Iglesia ortodoxa. Vamos a leer la noticia. Nos dice: en Castel Gandolfo, el Papa León XIV recibió a peregrinos ortodoxos griegos, católicos bizantinos y católicos latinos procedentes de Estados Unidos, que participan en una peregrinación ecuménica a Roma, Constantinopla y Nicea. Bueno, pues antes de empezar a leer la noticia vamos a aclarar un poco quiénes son estos peregrinos ortodoxos griegos, católicos bizantinos y católicos latinos. Bueno, ya sabéis que la Iglesia pues, está extendida desde hace ya pues, casi 1000 años entre pues, la Iglesia católica de Roma, la latina, y luego pues, está la Iglesia ortodoxa, que tiene su sede principal en Constantinopla, es el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Ese Patriarcado Ecuménico de Constantinopla viene a ser como el Papa en la Iglesia Católica, pero con la diferencia que en el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que son ortodoxos, la cabeza de la Iglesia ortodoxa, que tiene muchos afiliados, otras iglesias ortodoxas, como puede ser, por ejemplo, esta Iglesia Ortodoxa griega que saldrá en la noticia, pues, como digo, están afiliados a la autoridad que hay en Constantinopla, pero tienen total autonomía, pueden, digamos, tomar sus propias decisiones, no es como la Iglesia Católica. Remarcar también, antes de leer la noticia, para entender mejor el contexto, que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla en 2019 aprobó, ¿no?, que la Iglesia Ortodoxa de Ucrania tuviera también autocefalia, por tanto fuera una iglesia con total autonomía dentro de este grupo de iglesias ortodoxas, en la cual también forma parte pues, la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa se enfadó muchísimo con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, al punto que rompió pues, totalmente relaciones y pues, todavía la situación sigue igual o peor. Ya sabemos pues, que la guerra de Ucrania en buena medida está motivada por este tema, ¿no? Así que con este contexto ya encima de la mesa vamos a leer la noticia que ha surgido esta semana. Nos dice lo siguiente: una peregrinación conjunta ortodoxa católica a Roma, Constantinopla y Nicea es uno de los abundantes frutos del movimiento ecuménico destinado a restaurar la plena unidad entre todos los discípulos de Cristo, dijo el Papa León XIV a los participantes en la peregrinación el jueves, al darles la bienvenida a la residencia papal de verano en Castel Gandolfo. Ya sabéis que el Papa pues, está de veraneo en este sitio tan hermoso, la verdad, en Italia, donde pues, los papas, a excepción del Papa Francisco, que ya no quiso seguir con eso, pues pasan los meses de verano. Nos dice la peregrinación From Rome to New Rome, ¿no? ¿Por qué desde Roma a la Nueva Roma? Bueno, también explicar un poco esto. Ya sabéis, bueno, Roma evidentemente pues, es la Roma que hay en Italia, la que era la capital del Imperio Romano, pero ya sabéis que luego también hubo una escisión en los tiempos de Constantino, en la cual pues, se creó una nueva capitalidad, una nueva capital que fue Constantinopla, fue Bizancio, en donde hoy en día es Estambul.
Entonces eso se conoció como la Nueva Roma. Claro, en la que era la Roma de Italia, pues según dicen los católicos, el apóstol Pedro fundó la Iglesia Católica, y según los ortodoxos, el hermano de Pedro, Andrés, que estuvo predicando en esas tierras de Bizancio, en esas tierras de Turquía, pues fundó, o fue, digamos, la semilla que acabó fundando la Iglesia ortodoxa. Entonces, bueno, pues esto, desde luego, pues es un peregrinaje que está haciendo esta gente para, una vez más, acercar los lazos entre estas dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, para que puedan llegar a un punto de unión ya total. Esa escisión que surgió hace unos 1000 años, pues pueda quedar totalmente remediada. Quedará luego los flecos de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero ya están trabajando a fondo con toda esta guerra que hay en Ucrania, y también la Iglesia Ortodoxa serbia, que al tener unos lazos de parentesco muy fuertes con Rusia, pues en su momento, cuando hubo esa escisión de la Iglesia Ortodoxa rusa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cuando hubo esa escisión dentro de la Iglesia Ortodoxa, a causa de dar la autoridad a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, pues la Iglesia Ortodoxa serbia se puso al lado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, es un poco lioso, pero en realidad pues es una lucha entre dos bloques, ¿no? Un bloque que cada vez está más por darle la hegemonía al Papa de Roma, y otro bloque pues que de momento se niega a hacerlo, ¿no? Por tanto está recibiendo pues ataques y problemas cada vez más gordos. Por tanto, vamos a seguir. Nos dice: la peregrinación From Rome to New Rome, es decir, de Roma a Constantinopla, está compuesta por 50 peregrinos ortodoxos griegos, que forman parte del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, católicos bizantinos, estos también tienen su particularidad. Esto es gente que, siendo de rito ortodoxo, están totalmente supeditados al papado. Estos ya, digamos que dan obediencia total al papado, pero en vez de decir misa como nosotros vemos que se da en la Iglesia Católica Latina, pues ellos conservan los ritos ortodoxos. Es una mezcla. Y finalmente católicos latinos, estos son pues la Iglesia Católica, procedentes de Estados Unidos, y está dirigida por el arzobispo ortodoxo griego Elpidoporos de América y el cardenal Joseph Tobin, arzobispo de Newark en Nueva Jersey. En un saludo, el Papa León señaló que la peregrinación tiene como objetivo volver a las fuentes, a Roma, donde fueron martirizados los santos Pedro y Pablo, a Constantinopla, ahora Estambul, asociada con San Andrés, y a Nicea, sede del primer concilio ecuménico hace 1700 años. Bueno, siempre están dando esta importancia a lo que fue ese concilio de Nicea, porque ese concilio de Nicea, que se hizo en los días de Constantino, sirvió para que todas las iglesias que habían en ese momento cristianas en el Imperio Romano pues unificaran doctrina. Sirvió pues para poner un yugo de hierro, vamos a decir, ¿no?, entre todas esas iglesias. Desde luego los auténticos cristianos tuvieron que, en fin, ir de espaldas a esa situación, porque ellos seguían guardando el sábado, y en ese concilio y en los años posteriores cada vez se fue implementando más lo que fue la adoración en domingo, cosa que no sale en ningún sitio de la Biblia, pero es lo que se acabó impusiendo, ¿no?, porque hubo esa fusión entre lo que era el cristianismo puro y lo que era el paganismo. Se hizo esa fusión pensando pues, que sería una manera de captar a más gente, eso es lo que se contaba, pero el trasfondo auténtico era que realmente se quería desviar a los auténticos cristianos a una falsa adoración de una forma disimulada. Bueno, es una larga historia, pero si os interesa buscarla, porque desde luego ahí está la clave para entender lo que nos está pasando hoy en día en el cristianismo. Nos dice en su saludo: el Papa León señaló que la peregrinación tiene como objetivo volver a las fuentes, a Roma, donde fueron martirizados los santos Pedro y Pablo, a Constantinopla, ahora Estambul, asociada con San Andrés, y a Nicea, sede del primer concilio ecuménico hace 1700 años. Claro, ahora quieren volver pues, a celebrar, ¿no?, ese aniversario y aprovechar para hacer ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa y las otras iglesias, pero especialmente con la Ortodoxa. Nos dice: el Papa destacó, a continuación, la celebración conjunta de la Pascua en 2025, que se conmemora en la misma fecha tanto por los seguidores del calendario litúrgico gregoriano como por los del juliano, lo que permitió a todos los cristianos proclamar juntos el Aleluya pascual: Cristo ha resucitado verdaderamente.
Bueno, ya han hecho pasos, desde luego, ya por ejemplo consiguieron este año pues celebrar, unificar lo que eran las fechas de la celebración de la Pascua. Son pacientes realmente, ellos pues van haciendo su camino, saben que tienen que entrar en el ecumenismo y los van ganando poco a poco. La Iglesia Católica va ganándose poco a poco, en este caso a los ortodoxos, y con pequeñas victorias como fue esta, la de celebrar juntos la Pascua. Estas palabras, dijo el Papa León XIV, proclaman la pasión y resurrección de Jesús, el Cordero que fue sacrificado para redimirnos de las tinieblas del pecado y la muerte. La redención ganada por Cristo nos inspira una gran esperanza, al tiempo que nos llama a ser testigos y portadores de esperanza, recordando el lema del año jubilar, Peregrinos de la Esperanza. Bueno, también remarcar que la Iglesia Católica va celebrando años jubilares. Estos años jubilares, bueno, recordemos lo que era el año del jubileo en el Antiguo Testamento, era una puesta a cero, un volver a empezar. Cada uno volvía a las tierras de sus parientes, a las tierras de sus familiares, ¿no? A las tierras que les pertenecían. Bueno, pues la Iglesia Católica también, agarrando pues en parte ese simbolismo, celebra pues años jubilares para de alguna forma también dar indulgencias y mover también pues a una reconciliación y a una vuelta a los orígenes. Es un mensaje desde luego también clarísimo a las otras iglesias, en este caso a la ortodoxa, para que todos juntos vuelvan al origen, ¿no? Vuelvan a estar unidas en esa unión que experimentaron en el Concilio de Nicea. Nos dice, es mi esperanza que su peregrinación los confirme a todos en la esperanza nacida de nuestra fe en el Señor resucitado, dijo el Papa León. De cara a la visita del grupo de Constantinopla, el Papa pidió a los peregrinos que transmitieran sus saludos al patriarca Bartolomé. Este es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Ecuménica de Constantinopla, el jefe de la Iglesia Ortodoxa, expresando su deseo de volver a encontrarse con él en persona durante la conmemoración ecuménica del aniversario del Concilio de Nicea. El Santo Padre continuó describiendo la peregrinación ecuménica del grupo como uno de los muchos signos que ya manifiestan el progreso teológico y el diálogo de la caridad que han marcado las últimas décadas. Hace décadas ya que están trabajando con la Iglesia Ortodoxa, especialmente desde la declaración conjunta del Papa Pablo VI y el patriarca Antenágoras. Estos eran los dos dirigentes, el Papa Pablo VI, el dirigente, el Papa de la Iglesia Católica, y el patriarca Antenágoras era pues el máximo dirigente de los ortodoxos en los días de los años 60 en que fue pues promulgado el Concilio Vaticano II, que ahí ya sabéis que hubo un cambio total de tendencia en la Iglesia Católica, que eliminó las excomuniones mutuas que siguieron a la ruptura de relaciones entre Roma y Constantinopla en 1054, por tanto ya hace pues unos 1000 años. Por nuestra parte, dijo el Papa, también nosotros debemos seguir implorando al Paráclito, al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, la gracia de seguir el camino de la unidad y la caridad fraterna. De cara al bimilenario de la redención, el Papa León dijo, espiritualmente todos debemos volver a Jerusalén, la ciudad de la paz, donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes de salir a dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Bueno, fijaros aquí lo que nos dice también de cara al bimilenarismo de la redención, bimilenario de la redención. ¿Esto qué significa? Bueno, pues hagamos cálculos, Cristo murió en el año 31, por tanto, ahora va a hacer 2000 años, dentro de unos 6 años, en el 2031 se van a cumplir 2000 años. Ya sabéis que los otros cristianos, los demás grupos de cristianos, incluidos los católicos, pues barajan siempre pues, la crucifixión entre el año 30 y el año 33. Bueno, ahí siempre hay un baile de fechas, ¿no? Pero bueno, estamos ya, evidentemente, para todas las denominaciones cristianas a punto de cumplirse estos 2000 años. Con lo cual, pues esto, ¿qué va a hacer, no? ¿Cómo lo va a aprovechar el papado? Pues también para intentar pues, que haya ese ecumenismo, ¿no? Que se vuelva a los orígenes, que se vuelva, como aquí nos dice, pues a donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes de salir a dar testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra. Es decir, que se junten todos para que el Mesías, Jesús, pueda venir por segunda vez. Evidentemente los van a juntar a todos para que el que venga sea el falso Mesías, el anticristo, Lucifer, Satanás actualmente. Este es el que se va a presentar ante todos, ¿no? Es un engaño perfecto. Fijémonos también cómo remarca en este parágrafo
pues que la importancia de volver a Jerusalén, nos dice la ciudad de la paz. Ellos quieren volver a Jerusalén. Esto no solamente es una expresión, vamos a decir, pues poética, ¿no? Para ensalzar de una forma pues bella lo que es el momento que están viviendo, dulce, ¿no? De acercarse cada vez más. Esto tiene una interpretación literal. El papado, su objetivo es instalarse en Jerusalén, concretamente en el tercer templo que van a construir los judíos cuando sea el momento, dentro de muy pocos años, y que desde ahí el papado va a liderar el nuevo orden mundial. Todo esto ya lo hemos explicado muchísimo, pero os lo comento de pasada. Nos dice el Papa León, concluyó su discurso con la oración, que nuestro retorno a las raíces de nuestra fe nos haga experimentar a todos el don del consuelo de Dios y nos haga capaces, como el buen samaritano, de derramar el aceite del consuelo y el vino de la alegría sobre la humanidad de hoy. Pues esta es la primera noticia que os traíamos hoy. Ya veis que tiene aspectos muy interesantes que nos marcan lo que va a ser pues, la agenda papal para estos próximos años. Está todo, digamos, a tocar para que sucedan grandes cosas en esta tierra. Las vamos a ver si Dios nos da vida. Que ya sabéis pues, que todo está al caer, por tanto, todo esto son pistas de que realmente el Vaticano está por eso y no va a frenar ahora. Ellos están ya a punto de tocar el éxito. La siguiente noticia es esta. Nos dice, el Papa León XIV recibe llamada de Netanyahu tras el ataque a la Iglesia Católica de Gaza. Bueno, ¿qué ha sucedido aquí? Ya sabéis que la semana pasada pues, hubo un ataque del ejército israelí a esa iglesita que hay en Gaza, católica. Bueno, pues eso ha causado realmente una gran consternación, especialmente también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se han quejado a Israel, ¿no? De que esto no puede ser. Ya sabéis que Estados Unidos está dando soporte incondicional a Israel, porque Estados Unidos quiere que Israel construya ese tercer templo. Estados Unidos sabe que Israel pues, va a quedar debilitado por toda esa guerra que ha iniciado con todo el mundo musulmán que tiene al lado, y cuando Israel quede desgastado, pues ahí se va a poner pues, el papado, ¿no? Que es el aliado en la sombra de Estados Unidos. Ellos dos pues, forman el rey del norte. Bueno, pues evidentemente Israel tiene carta blanca para, digamos, limpiar toda esa zona, y perdonar la palabra, pero es que no se me ocurre otra, porque es lo que están haciendo, limpiar esa zona de musulmanes para que cuando se haga el tercer templo no haya oposición. Pero claro, Israel a veces se pasa de la rosca, a veces Israel pues, se deja llevar por el entusiasmo. Ellos querrían que ahí no solamente no hubieran musulmanes, sino que tampoco hubieran cristianos, que eso fuera solamente para los judíos, el gran Israel, y por tanto a veces pues, parece que se les va la mano. En este caso, enseguida Netanyahu pidió perdón al Papa, no sabemos si presionado por Estados Unidos, pero desde luego Netanyahu no es tonto y sabe perfectamente que el papado llega a mandar muchísimo, ¿verdad? Nos dice el Papa León XIV, ha recibido en la mañana de este viernes una llamada telefónica de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, tras el ataque del ejército israelí ocurrido ayer, que alcanzó la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado, el pontífice recibió la llamada desde Castel Gandolfo, donde se encuentra durante su periodo vacacional. El ejército israelí perpetró el 17 de julio un ataque contra la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, la única iglesia católica de la franja que se utilizaba como refugio para más de 500 personas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. El ataque causó la muerte de 3 personas y dejó una decena de heridos, algunas de ellas de gravedad. Durante la conversación, el Santo Padre renovó su llamado a reavivar con urgencia el proceso de negociación con el fin de alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra. Bueno, esto cuando lo escucha una persona pues, que no está al tanto de todos los movimientos del papado, pues, ¿qué piensa? Bueno, pues que realmente el papado, el papa y la curia romana realmente están preocupados por la situación que está aconteciendo en Gaza. Bueno, pues esto tenemos que decir que no es así. No es así porque nosotros sabemos, por las profecías, por tanto por la Biblia, y también pues rascando en los movimientos que están haciendo desde hace ya tantos años, sabemos, por tanto, que el Vaticano está usando a Estados Unidos, están en coalición, para usar los dos, a su vez, a Israel, para que limpie la zona de musulmanes y se pueda construir el tercer templo. El tercer templo judío tiene que estar en pie y allí se va a colocar el papado. Por tanto, ellos son los que están instigando toda esta situación, y hace muchos años que la están instigando. Empezaron ya en el siglo XIX y quizá antes y todo, ¿no?
pero desde luego pues ahora está ya en sus últimas etapas, en las etapas más crueles, más virulentas, ¿no? Más crudas. Pero bueno, cuando uno sabe todo esto y luego ve este tipo de declaraciones, pues claro, es normal, ¿no?, que uno, desde luego, pues le choque, ¿no?, en la cabeza cómo es posible que haya alguien en este mundo que realmente tenga una forma de proceder tan malévola, ¿no? Bueno, si uno estudia la historia del papado y estudia las profecías, entenderá realmente quién dirige al Vaticano. Por duro que sea para un católico, pero la verdad siempre es la verdad y al final no tenemos otro remedio que adaptarnos a ella y aceptarla, porque si no, vamos en la mentira y en la mentira no vamos a ninguna parte. Bueno, pues aquí tenemos la situación, ¿no?, cómo pues estaba preocupado el Santo Padre por esta situación. Pero el Vaticano se ha hecho el remolón, se ha hecho el remolón porque en la siguiente noticia vemos que nos dice lo siguiente: el Vaticano tiene dudas de que Israel atacara a la Iglesia Católica de Gaza por error, ¿no? Claro, tontos tampoco son los del Vaticano, y ya ven que eso ha sido premeditado. Dice: el Vaticano exige esclarecer el ataque a la Iglesia de Gaza, custodiando la versión oficial y advirtiendo que podría tratarse de una acción intencionada contra la comunidad cristiana. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que este es el ministro de Asuntos Exteriores, vamos a decir, del Vaticano, ha manifestado sus reservas sobre la versión proporcionada por Israel respecto al ataque a la única Iglesia Católica de Gaza. Parolin ha solicitado al Ejecutivo israelí una investigación exhaustiva de los hechos, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu comunicara al Papa León XIV en una conversación telefónica mantenida el viernes que el incidente fue accidental. El pasado jueves, bueno, esto no lo vamos a leer, Parolin dice, aunque valoró la llamada de Netanyahu al Papa, por tanto el Vaticano subrayó que no considerará resuelta la cuestión hasta que Israel no presente los resultados de una investigación detallada. Quiere que se lo ocurren más, que se lo trabajen más. Según el secretario de Estado, los hechos podrían interpretarse también como un ataque intencionado contra la comunidad cristiana. Y ahora lo interesante, dice, con el objetivo de obstaculizar cualquier posibilidad de paz en la región, donde los cristianos actúan como un elemento moderador. Bueno, es verdad que en la Iglesia Católica y también pues, en las otras iglesias, como la armenia o como la ortodoxa, que están pues, también en la zona de Israel, es verdad que esos curas y esos párrocos tantas veces pues, ejercen de mediadores, ¿no?, entre las dos comunidades, entre la comunidad judía y la comunidad palestina. No hay tampoco que dudar de que realmente hay buena gente en estas iglesias que están intentando hacer su labor de todo corazón. De todas formas, esto no se aplica a las élites vaticanas. Las élites vaticanas saben perfectamente lo que están haciendo y qué, digamos, objetivos persiguen y qué medios están usando para conseguirlos. Por tanto, bueno, ellos desde luego no son, vamos a decir, elementos que traen la paz a esa zona. Al contrario, por detrás están instigando a que todo eso acontezca, dando alas a Israel a través de Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenéis el resto de la noticia, por si queréis leerla. Finalmente, pues nos dice esto, ¿no? Estados Unidos avisa a Israel que atacar iglesias es terrorismo, Bueno, ya os digo que Estados Unidos no le ha hecho gracia, aparentemente, lo que ha hecho Israel. Israel se ha dejado llevar, como decía antes, por el entusiasmo, así que Estados Unidos le ha tocado al orden y Netanyahu pues, ha pedido disculpas al Papa de Roma. Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? La siguiente noticia nos dice lo siguiente, y aquí ya pasamos pues, a otro apartado, porque este Vaticano que está pues, actuando de esta forma en Medio Oriente es el mismo Vaticano que ya lleva años pues, digamos, llevando a las iglesias protestantes, especialmente de Estados Unidos, también del resto del mundo, al desastre, ¿no? Los ha también, pues, a través de la infiltración, los ha llevado a un sinsentido doctrinal tantas veces y sobre todo pues, a una desobediencia de los 10 mandamientos, porque ya sabéis que el protestantismo a día de hoy no aceptan el cuarto mandamiento del guardarás el sábado, por tanto, si desobedeces un mandamiento, los desobedeces todos. Así que el papado ha conseguido, con su domingo, ¿no?, que impuso en su momento, pues también arrastrar a todas estas iglesias protestantes en el mismo error, ¿no?, en la misma apostasía. Por tanto,
bueno, pues es el trabajo que ellos han ido haciendo. Lo vemos pues cuando uno analiza este tipo de iglesias, por ejemplo, la que vamos a leer ahora en Estados Unidos, que es la que sigue precisamente el presidente Donald Trump, veremos cómo funciona y veremos hasta qué punto ha llegado ahí pues la locura, ¿no? Nos dice que es la teología de la prosperidad, el credo que idolatra el dinero y que Trump está impulsando desde la Casa Blanca. ¿Y si nuestra pobreza fuera voluntad de Dios? Esto es lo que se plantea una pujante creencia que ya tiene nombre, es la teología de la prosperidad, y sus defensores han entrado en la Casa Blanca por la puerta grande. Donald Trump ha creado en su segundo mandato la Oficina de la Fe de la Casa Blanca. Lo ha hecho para ayudar a las entidades religiosas, organizaciones comunitarias y casas de culto en sus esfuerzos por fortalecer a las familias estadounidenses, promover el trabajo y la autosuficiencia y proteger la libertad religiosa. En febrero, el presidente de Estados Unidos puso al frente a la telepredicadora Paula White. Es su asesora espiritual desde hace años y uno de los 6 líderes religiosos que seleccionó para participar en su ceremonia de investidura del 2017. Se conocieron a finales de 2001 y a principios de 2002, cuando Trump se puso en contacto con ella y le dijo que había visto sus sermones en la televisión cristiana, le dijo que ella tenía el factor. A White tal vez muchos la recuerden por aquel momento de 2020, cuando acababa el recuento de votos de las presidenciales y los números señalaban ya la victoria de Joe Biden. Un grupo de fieles republicanos de Florida se puso a rezar y entre ellos una mujer rubia con gafas tomó la palabra para hablar del cielo, de los ángeles y del Señor y para acusar a una confederación demoníaca de querer robar las elecciones. Bueno, pues ya veis cómo funcionan, ¿no? Realmente pues está muy relacionado también con el pentecostalismo, ¿no? Donde pues hacen esas escenificaciones, ¿no? De grandes arrebatamientos, donde parece que el Espíritu Santo los está poseyendo y los está llevando pues a grandes actos de fe, ¿no? y de expresión, ¿no? De expresividad. Bueno, todo esto en realidad es otro poder el que los mueve, que también puede mover a las personas, ¿no? Cuando se orientan hacia allá. En este caso no es un poder divino el que hace eso. Luego veremos un vídeo al final de esta noticia y nos daremos cuenta perfectamente de que eso no viene de Dios. Nos dice la prosperidad material, señal divina. Ella era Paula White, que cada red demoníaca que se ha alineado contra el propósito, contra el llamado del presidente Trump, sea rota, que nazca en el nombre de Jesús, dijo a sus partidarios en un estadio de Florida lleno durante una oración de apertura en un mitin del presidente en la campaña de 2020. Declaró que el presidente Trump vencerá toda estrategia del infierno y toda estrategia del enemigo, y toda estrategia, y cumplirá su vocación y su destino, clamó ante sus seguidores. Bueno, pues en esto están, ¿no? En la prosperidad material, en que ser rico no es malo, ¿no? Nos dice que la creencia básica es que la recompensa del beneficio material es voluntad de Dios para todos los cristianos piadosos. Así, la enfermedad y la pobreza se consideran maldiciones que deben romperse mediante la fe. Así que si uno pues ya es pobre o está enfermo, quiere decir que es un pecador, ¿no? Quiere decir que no está haciendo las cosas bien, quiere decir que le falta fe, ¿no? Bueno, esto está muy alejado realmente de la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia tenemos casos suficientes de gente que era muy piadosa, de que era gente muy entregada a Dios y sin embargo era pobre y estaba enferma. Por lo tanto, esto es una mentira absoluta, pero como a la gente ya le va bien, pues cuela a la perfección. Bueno, dice, los defensores de la teología de la prosperidad aseguran que la expiación a ojos de Dios se logra a través de confesión positiva, visualización y donaciones de dinero, ¿eh? Bueno, ellos son los defensores del pensamiento positivo. Para ellos, pues si uno piensa en positivo, pues Dios lo va a prosperar. Hombre, claro que no tenemos que siempre regodearnos de lo negativo, pero todo esto del pensamiento positivo, repetitivo, estos son vanas repeticiones que a Dios no le gustan nada y que desde luego esto tiene más que ver con el lado oscuro que con el lado de Dios. En fin, esta es la situación, os dejo aquí pues la noticia por si queréis acabar de leerla. Desde luego todo esto se está preparando en Estados Unidos, esta unión entre el poder y la religión, para que en un momento no muy lejano pues ya está viendo y va a haber más este falso reavivamiento, un falso reavivamiento que va a conseguir que la política, que el poder civil se una con el poder religioso.
Esto, que está claramente también denunciado en la Biblia por el mismo Jesús y en otros sitios, pues es lo que va a acontecer en Estados Unidos. Cuando esto acontezca, cuando Estados Unidos, saltándose la Constitución, donde se prohíbe expresamente que el poder civil se una con el poder religioso para hacer leyes, cuando esto acontezca, pues ahí se habrá creado la imagen de la bestia que sale profetizada en Apocalipsis 13. La imagen de la bestia ¿quién es? El papado, la imagen de la bestia, por tanto la segunda bestia, es Estados Unidos, ¿no? Y será una imagen del papado porque hará lo mismo que ya hizo el papado en el pasado. El papado fue especialista en unir religión con poder civil, ¿no? Por eso tenía tanto poder y tanta autoridad. Esto es lo que va a hacer Estados Unidos, está profetizado y esto va a pasar pues dentro de poco. Así que aquí os dejo la noticia por si queréis acabar de leerla. Y vamos a ver el vídeo donde veremos a esta Paula White pues comportarse de esta manera tan extraña, invocando pues a los poderes del cielo. En realidad está invocando a otra cosa. Esto, cuando uno conoce un poco también de rituales paganos, pues lo recuerda muchísimo y pues juzgar por vosotros mismos. Vamos a poner el vídeo. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. Victory, victory, victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata rike didi ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America, angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Fika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasata. For I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Bueno, pues esta persona tan desenfocada a nivel doctrinal, a nivel bíblico, pues es la máxima asesora religiosa del presidente Trump. Bueno, pues una cosa ya vemos cómo lleva la otra, ¿no? Realmente Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh? La expresión popular pues nunca ha cuadrado mejor, ¿no? Desde luego, pues el mundo está yendo hacia un panorama muy peligroso en donde pues estas personas supuestamente cristianas, que en realidad pues no lo son, porque están sirviendo a otro poder que no es el de Dios. Los siervos de Dios nunca han hecho este tipo de invocaciones, esto es espiritismo puro. Bueno, pues este tipo de gobernantes son los que nos van a llevar pues, a esa ley dominical que estaba profetizada en la Biblia y que va a surgir en Estados Unidos pues, en el otoño del 2028, por tanto ya queda muy poco. Bueno, eso va a ser un punto de inflexión, ya hemos hablado también mucho de esto. Si no sabéis lo que es, pues buscarlo en nuestra web y veréis realmente que es algo realmente impresionante, ¿no? Y que va a acontecer en este mundo dentro de muy poco. La siguiente noticia es esta. Jeff Sharlet. Hace muchos años que en Estados Unidos la izquierda secular ocupa el margen. Bueno, este es un periodista, un académico, que lleva años estudiando la relación precisamente que hay en Estados Unidos entre el poder civil y lo que es el poder religioso. Él no es cristiano, no es creyente, pero siempre le ha sorprendido que realmente haya habido esa unión cada vez más potente entre religión y Estado. Entonces él lleva años estudiándolo, ha sacado pues, varios libros, ha publicado varios libros, entre ellos uno que se llama The Family, que incluso se hizo pues, unos episodios en Netflix, ¿no? En donde pues, él denunciaba todo esto, como ha sido un movimiento que hace años ya que está operando en Estados Unidos, un movimiento cristiano fundamentalista que está poco a poco, digamos, conquistando el poder, y que esto él pensaba que llegaría un momento que quedaría en nada, pero que ha visto por sorpresa suya que ha ido a más, ¿no? Bueno, cumpliendo la profecía, desde luego, de un falso reavivamiento que va a acontecer en Estados Unidos y de esa ley dominical. Vamos a leer un poco lo que nos dice. Dice, el periodista norteamericano publica una nueva traducción de La Familia, su libro sobre una organización religiosa fundamentalista
tan poderosa como poco conocida. Este movimiento lleva años intentando minar la democracia estadounidense y tal vez ya lo haya conseguido, advierte. Bueno, desde luego que sí, porque este movimiento religioso que tenía que acontecer, este falso reavivamiento que tenía que acontecer al final, pues cada vez va a más. Nos dice el movimiento religioso del que daba cuenta en el libro, llevaba tanto tiempo mirando la democracia estadounidense sin llegar a desplazarla totalmente, que yo creí que no llegaría a conseguirlo, que no sería capaz. Hoy, sin embargo, lo está intentando descaradamente. Es más, tal vez ya lo haya conseguido. Aunque las investigaciones de Charlotte que inspiraron el libro que realizaron hace 2 décadas no ha perdido un ápice de interés lo que revela sobre la familia o la hermandad, una organización religiosa tan poderosa como poco conocida, que opera desde una discreta casa suburbana de Virginia llamada Evanwald, nos dice, ¿no? Bueno, concretamente esta organización, él se ha dedicado a explicar en profundidad cómo funcionan para penetrar en el poder, ¿no? Pero evidentemente este movimiento religioso que él denuncia es muchísimo más amplio. Dice, se trata de un movimiento fundamentalista creado en los años 30 por Abraham Bereide, un inmigrante noruego que, escribe Charlotte, reformula la teología con un vocabulario imperial. Lo constituyen unas élites fundamentalistas que integran una autoproclamada red invisible de seguidores de Cristo en el gobierno, la empresa y el ejército, un núcleo que se cree responsable del cambio en el mundo y que con este fin busca fomentar el contacto con los poderosos, hombres clave elegidos por Dios para dirigir los destinos de la nación. Lo que sorprende es que el escalofriante relato de Charlotte no son las grandes ambiciones de Bereide, su sucesor Doc Coe y sus fieles seguidores, sino hasta qué punto han logrado hacerlas realidad. Él ya ve que todo esto pues, está siendo cada vez más una realidad. Dice, Charlotte lleva muchos años intentando comprender la fuerza de la religión en la política norteamericana. Le sorprende incluso a los americanos que esté pasando todo esto. En un libro de 2010, Calle Street, continúa el relato de la familia y, en cierto sentido, su obra más reciente, La corriente de resaca, escenas de una lenta guerra civil, los complementa. Él también habla de que va a haber una guerra civil en Estados Unidos más pronto que tarde. Si los 2 primeros libros se enfocan en el papel decisivo de ideas y organizaciones religiosas ultraconservadores en los grupos de poder, en el último, Charlotte recorre el país entero para entender cómo se manifiestan esas ideas a ras de suelo. Bueno, es interesante ver cómo una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la religión también se da cuenta que realmente está viendo esta penetración religiosa cada vez más potente en el gobierno de Estados Unidos, que va a acabar, como decíamos antes, modificando las leyes de la nación a nivel religioso y trayendo la ley dominical, y que además pues, ve cómo están actuando realmente pues, de una forma impresionante, ¿no? Pensaba que esto pues, acabaría en un momento determinado, pero ve para su sorpresa que todo esto pues, está realmente pues, tirando para adelante, ¿no? Nos dice, así se cuela en mítines de las 2 campañas presidenciales de Donald Trump, en 2015, 2016 y 2023-2024. Se emborracha con hombres jóvenes radicalizados por la manosfera y todos los domingos se presenta en alguna de las muchas iglesias estadounidenses que combinan las técnicas más modernas de comunicación y recaudación de fondos con parafernalia militar y cursillos de entrenamiento militar, en preparación de lo que creen será una guerra decisiva contra las fuerzas enemigas, el marxismo, el secularismo, el feminismo y el wokismo. Jeff Scarlett es profesor en el Dartmouth College, New Hampshire. Además de media docena de libros, ha publicado reportes en revistas como The Nation, Rolling Stone, Vanity Fair y Mother Jones. Bueno, pues ya veis que esta persona habla de todo esto sin ser cristiana. Y para terminar, pues remarcar esto, luego le hacen la entrevista, yo os he remarcado este trozo. Nos dice, ¿qué tiene de atractivo el catolicismo para la derecha norteamericana? Dice, para empezar, el catolicismo tiene una vibrante tradición intelectual, a diferencia de lo que ocurre en el movimiento evangélico, que más bien carece de pensadores y de personas preparadas. Las universidades católicas del país llevan años produciendo jueces, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, una vez más, ¿no? ¿Cómo ha conseguido el catolicismo tantas veces penetrar en naciones que eran protestantes? Pues conquistando el terreno de la educación,
creando universidades, concretamente los jesuitas, que han educado a las élites de los países, y en este caso de Estados Unidos, unas élites que luego, pues evidentemente, ¿qué hacen? Pues simpatizan y acaban dando la preeminencia al papado tantas veces. Luego nos dice, aún así, me llama la atención la falta de fricción entre protestantes y católicos, le pregunta el entrevistador. Dice, lo que ocurre es que han forjado lazos de solidaridad porque se han dado cuenta de que están en guerra contra el mismo enemigo, el secularismo, y esta lucha compartida se cimenta sobre el nacionalismo religioso. Bueno, aquí el periodista pregunta esto y el escritor pues contesta pues como lo hemos visto, ¿no? Desde luego por detrás hay muchísimas más cosas, ¿no? No solamente el protestantismo y el catolicismo en Estados Unidos comparten porque tienen un enemigo común, sino porque también tienen un objetivo común, que es pues, ese nuevo orden mundial en el cual el papado se va a instalar en el tercer templo de Jerusalén. Esto las élites norteamericanas lo saben perfectamente y también, pues, evidentemente, el papado. Así que el catolicismo pues, cada vez está teniendo más éxito en Estados Unidos, una nación pues, que nació totalmente protestante y que con los años ha ido derivando a un catolicismo cada vez pues, más claro, ¿no? Bueno, aquí vemos pues, esta noticia que os traigo también, este titular. El pueblo donde vivió el Papa León XIV, de niño, compra su casa por $375.000. La vivienda donde el pontífice pasó su infancia pasará a ser monumento histórico y una atracción turística. Luego también en la siguiente noticia vemos cómo una estrategia también del papado está siendo pues, el intentar unir lo que es ciencia y fe. Esto también llevan muchos años haciéndolo, tienen dicasterios especiales para ello y los jesuitas además son especialistas en todo el tema científico. Bueno, pues ellos tienen también muchísimo interés para que poco a poco la comunidad científica, la comunidad más reticente a todo lo que es el catolicismo y las cosas religiosas, pues cuando hayan todo este tipo de señales en el cielo y empiecen a acontecer cosas realmente pues muy claras, ¿no? Y muy impactantes en este mundo, dentro de pocos años, bueno, pues estos científicos, ¿a quién van a recurrir, no? Pues van a recurrir a una autoridad religiosa, en este caso el Vaticano, el papado, que ya lleva años hablando también en parámetros de ciencia, ¿no? Tienen realmente, bueno, pues gente que forma parte de la Iglesia Católica, que son grandes científicos y que, por tanto, bueno, pues van a conseguir que todas esas personas en ese momento se dirijan también a ellos, ¿no? Bueno, lo van a conseguir, van a crear un ecumenismo prácticamente del mundo entero. Aquí he querido destacar esto, ¿no? Nos dice, el Vaticano posee varios telescopios en distintos lugares para adentrarse en los insondables secretos de la creación y 2 estaciones se encuentran desde hace casi un siglo en la residencia estival de los papas, en Castel Gandolfo. A su vez, otra estación moderna y completamente robotizada fue abierta en 1993 en el Monte Graham de Arizona, en Estados Unidos. Bueno, este es el famoso telescopio que está al lado de otro telescopio al que le pusieron por nombre Lucifer. Ya os acordaréis hace años que todo esto se presentó. Bueno, además el Monte Graham, recordar que era un monte pues, muy importante para los apaches de la zona, para las tribus indígenas de esa zona. Era un monte totalmente relacionado con apariciones de espíritus, por tanto un monte que no era precisamente, no era donde se manifestaban precisamente cosas de Dios, ¿no? Pero bueno, ahí es donde escogió la Iglesia Católica hacer su telescopio y en su momento pues hubo una gran controversia porque al lado se hizo otro telescopio al que le pusieron por nombre Lucifer, ¿no? Luego tuvieron que cambiar el nombre a Lucy ante el escándalo que se creó, ¿no? Bueno, ellos están trabajando y uno de los aspectos, ¿no?, para crear ese ecumenismo y que todo el mundo pues, finalmente les dé la preeminencia, pues también es trabajando la ciencia. Y nada más, pues para finalizar, ya queda solo pues, traeros este libro, El Vaticano contra Dios. Es un libro que ya tiene años, es un libro que se escribió pues, hacia los años 2000 y que bueno, fue escrito por los milenarios. Estos son un grupo de gente católica, ultraconservadora, totalmente contrarios a lo que fue el Concilio Vaticano II y por tanto ellos escribieron en su momento este libro, que es muy interesante porque ellos al querer denunciar el giro que ha dado la Iglesia Católica, un giro que ellos pues, no están nada de acuerdo, porque ya ven que es un giro que hace saltar por los aires la doctrina tradicional católica, pues ellos en su afán de denunciar
las perversiones de esta nueva Iglesia que se ha creado a partir del Concilio Vaticano II en los años 60, pues dan muchísimos datos que son de mucho interés para los que queremos comprender mejor este poder tan impresionante y a veces tan difícil de captar, porque ellos se presentan como el bien y a veces realmente lo consiguen hacer muy bien, ¿no? Pero uno, si hace un pequeño esfuerzo, luego ve la otra cara, y la otra cara realmente es la que te lleva a comprender lo que hay detrás de este Vaticano, ¿no? Y quién lo está moviendo y qué objetivos persigue en este final, ¿no? En este final de los tiempos en los cuales pues, ya estamos inmersos, ¿no? Así que yo lo que os propongo es cada día que haya conferencia del Vaticano, al final haceros un pequeño resumen de un nuevo capítulo, no leerlo porque al final todos vamos pues apretados de tiempo, pero sí haceros un resumen de lo más destacado de cada capítulo. Así que hoy os traigo un pequeño resumen del primer capítulo de este libro y espero que a través de las semanas podamos ir pues, adquiriendo datos interesantes, ¿no? Acerca del Vaticano. Así que en el primer capítulo, que se titula Contra el silencio que oculta el mal, pues aquí os he hecho un resumen. Es un libro escrito por los milenarios, nos dicen, un colectivo tradicionalista católico muy crítico con el Vaticano posconcilio Vaticano II, o sea, el Vaticano que surgió después del concilio que hubo en los años 60. En el primer capítulo declaran que el libro quiere exponer sin filtros la realidad del Vaticano actual. Por tanto, va a ser muy interesante ver qué nos dicen. Exigen que la Iglesia post-Vaticano II pida perdón por la traición que supusieron los cambios implementados, porque realmente fue un giro en muchos aspectos de 180 grados. La acusan de que a partir de ahí la Iglesia ha dicho una cosa y la contraria para intentar agradar a todos. Esto es bien cierto también, ¿no? Vemos como en las noticias que vamos presentando, pues siempre, tantas veces dicen una cosa y la contraria. La acusan de tener ahora la mentalidad del mundo. Bueno, el Vaticano nuevo, este nuevo Vaticano que surgió después del concilio, pues ha tenido que, evidentemente, tener una mentalidad mundana para poder alcanzar a todos y poderlos poner a todos bajo su paraguas, ¿no? Pero, claro, esta gente tradicionalista queda escandalizada. Nos dice también el primer capítulo, dicen que el mal se ha infiltrado en ella, en el Vaticano, y que el Vaticano II fue una tergiversación de la doctrina católica. Bueno, pues este sería el resumen del primer capítulo. A ver si en las próximas semanas, a medida que vayamos teniendo presentaciones de las noticias del Vaticano, pues os podemos traer más datos extraídos de este libro. Y para finalizar, pues una cita de Ellen White, una cita que vemos pues, en los eventos de los últimos días, en la página 135, y que nos habla pues, de ese falso reavivamiento, que hemos visto antes como pues, en Estados Unidos no paran de surgir noticias en donde vemos que el poder civil cada vez está más unido al poder religioso. Pues vamos a ver lo que nos decía Ellen White acerca de este falso reavivamiento que surgiría al final en Estados Unidos y que traería esa ley dominical. Nos dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Bueno, este es el buen reavivamiento, este es el que habrá en el auténtico pueblo de Dios antes de la segunda venida. Pero ahora nos dice lo siguiente, el enemigo de las almas, por tanto Satanás, desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Prácticamente todas, menos el remanente del cuarto ángel, prácticamente todas van a caer pues, en esa influencia que va a ejercer el Vaticano. Allí se manifestará lo que considerará como un gran interés por lo religioso. Es decir, que Satanás conseguirá que todas estas iglesias que están andando sin obedecer la ley y con doctrinas pues, totalmente erradas, todas estas iglesias, por tanto, van a ser y ya están siendo infiltradas por un poder que no es el de Dios y que va a traer un falso reavivamiento antes de que aparezca el auténtico reavivamiento que también está profetizado que acontecerá antes de la segunda venida de Cristo y que, por tanto, este falso reavivamiento, este falso reavivamiento que se va a avanzar al auténtico, pues va a traer la ley dominical. Todo esto es una jugada que ahora a muchos les parece imposible, pero que en las noticias que se están presentando acerca de Trump y acerca de Estados Unidos y de la Iglesia Católica, todo esto es para que podamos ver y entender que realmente las profecías están avanzando a gran velocidad y que esto en absoluto eran tonterías, todo esto era bien cierto y se está cumpliendo.
Y para terminar, pues lo que serían los versículos bíblicos, algunos de ellos en donde podemos también intuir que también se nos decía que al final de los tiempos habría un falso reavivamiento en este mundo. Concretamente en Mateo 7, del 21 al 23, nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno, aquí se está refiriendo también al falso reavivamiento que va a haber al final. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y también en 1 de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una vez más, al final de los tiempos, habrán falsos profetas trayendo falsos reavivamientos para recibir al falso Mesías. Toda una gran falsificación, todo un gran engaño que es importante conocer para no ser entrampados por él. Y nada más, hasta aquí pues estas noticias que os traemos hoy, relativas especialmente al Vaticano, y como siempre remarcar y presentaros pues la página web en donde podéis consultar pues el resto de conferencias que se han ido presentando. La página web oficial es elgranengañofinal.com. Luego también tenemos el Blogspot en donde tenemos las conferencias mismas pero puestas por orden cronológico, desde la primera que se presentó avanzando en el tiempo, elgranengañofinal.blogspot.com, y también pues esta página web de YouTube, donde pues tenéis las conferencias que se han ido presentando en Girona de temas que también es importante conocer para prepararnos para estos tiempos tan complicados que tenemos encima. Y nada más, pues finalmente también, como siempre, daros las gracias por los donativos y las ofrendas para todos aquellos que las dais. Es necesario para poder dar este mensaje y llegar pues hasta el último rincón del mundo, y cuando todo este mensaje se haya dado y cada uno haya tomado su decisión, Cristo volverá. Esto está escrito en la Biblia y esto, pues, gracias a Dios, no fallará. Así que nada más, pues gracias a todos por la atención y hasta la próxima ocasión, que tengáis una feliz semana. Hasta pronto.